principalmente por todo el apoyo que nos ha dado. A ti, Juan José, muchas gracias, al equipo de Sempronipe también. Te cedo la palabra, Juan José, para que podamos iniciar. Muchas gracias. Bueno, muy bien, Rosana, muchas gracias. Muchas gracias al equipo que nos está acompañando. Muchas gracias a todos quienes están del otro lado de mi pantalla, que no los veo, pero acá leo que son muchos. Y quiero sumar a toda esta serie de agradecimientos, también agradecer a Dios que nos da esta oportunidad de poder colaborar, poder conocernos, poder ayudar en este momento tan difícil. Y también en un día muy particular, porque hoy hay un día de plegaria mundial para que este coronavirus se vaya de nuestras vidas. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que ya lo está diciendo la slide que ustedes ven, información al servicio de la estrategia. Ustedes saben que cuando hablamos de la estrategia estamos hablando de cómo imaginamos las acciones del futuro, ¿no? Cómo llevarlo adelante, con qué actividades, etcétera, que luego terminan siendo un plan de trabajo, pero sin lugar a dudas es difícil hacer una estrategia sin tener información. Y de esto vamos a hablar hoy. Y considero de que este también es un tema innovador, el que vamos a tratar, porque la verdad es que pocas veces he visto información vinculada al tema de la cadena, a las cadenas de valor, o mejor dicho, sistemas de información vinculados a las cadenas de valor. Por eso le hemos dedicado un tiempo en esta tercera reunión, de manera tal de que ustedes tengan un espectro general de los puntos que hemos visto, como para poder sumarse con sus trabajos al foro de asistencia técnica. Entonces, lo que podemos decir con respecto al tema de información es que realmente existe información, existen indicadores, existen estadísticas, pero también he podido observar de que muchas veces tantos datos, tanta estadística, tantos indicadores hacen perder objetividad hacia dónde vamos. Muchas veces tantos datos nos dejan ocultos cuáles son los objetivos de desarrollo, y ahí nos empezamos a perder un poco. Con respecto al tema de las cadenas de valor, hay muy buenos estudios y diagnósticos de cadenas de valor. He tenido oportunidad de acceder a muchos de ellos, leerlo, y realmente son trabajos muy buenos análisis por cada uno de los eslabones. Sin embargo, como dice ahí, hay una pregunta que no encuentra respuesta en todos estos estudios, ¿no? Y es cuando uno dice, ¿cuántas empresas participan de una cadena de valor? ¿Cuáles son las actividades económicas que participan de una cadena de valor? Bueno, ahí tenemos bastante poca información, hay mucho silencio. Generalmente los datos que se encuentran se vinculan a la cantidad de empresas que hace el estudio de la cadena de valor en un determinado lugar, pueden hacer mención a cuántas empresas vinculadas con un eslabón, pero si nosotros queremos saber la totalidad de la cadena o queremos saber cuáles son las actividades económicas vinculadas, esos datos no aparecen. Y esos datos empiezan a ser datos importantes. Por eso hablaba de que los temas que vamos a aportar hoy son innovadores, no son de uso común y corriente. Y apuesto a que de aquí en más ustedes puedan empezarlos a utilizar, siendo conscientes de que cada vez que hablamos de los sistemas de información, tenemos ahí alguna debilidad, porque muchas veces los datos no están bien consolidados, etc. Pero ese es otro capítulo. El capítulo de hoy es saber cómo utilizar la información en favor de la cadena de valor y la estrategia de intervención. Entonces, siguiendo con este tema, nos preguntamos, bueno, ¿y cómo hacemos nosotros para hablar de temas de cadena de valor si tenemos algunas preguntas en las cuales no sabemos cómo responderlas, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántas empresas forman parte del eje principal de una cadena de valor? ¿O cuántas actividades económicas se vinculan a los ejes secundarios? ¿Cuántas empresas realmente existen en los ejes secundarios 1, 2 y 3 que hemos mencionado hasta ahora? ¿Dónde se encuentran radicadas las empresas? Es decir, tenemos un montón de... ¿Dónde están? Tal vez algunos de ustedes, por las funciones que desempeñan, pasan a diario enfrente de algunas de ellas, pero no de todas. ¿Dónde están radicadas esas empresas? ¿Cómo se las ubica?
dónde participan las MIPYMES, en qué parte de los eslabones de la cadena participan las MIPYMES. Gran parte de estas preguntas y de otras que a lo mejor ustedes están imaginando ahora, no tienen respuestas hoy por hoy. Por eso es que lo vamos a abordar en los temas de este día. Y para ello, vamos a partir de ahora a trabajar con lo siguiente. Yo procuraré utilizar como sistema de información el Clasificador Industrial Internacional Unificado, conocido como SIU, y voy a procurar vincular ese clasificador con ese sistema de información con las cadenas de valor, con los eslabones de la cadena de valor. Soy consciente de que no todos los países trabajan con el SIU como nomenclador, suelen utilizar otros, hay algunas organizaciones que utilizan otras nomenclaciones de las actividades económicas, por lo tanto, ¿qué les digo? Bueno, que lo que vamos a ver hoy les puede servir de ejemplo para que luego adapten su sistema de información a lo que planteamos en el webinar de hoy, ¿no? Entonces, vamos a avanzar primero explicando un poco acerca del código SIU. Supongo que por la gran mayoría conocido, y para aquellos que no los conocen vamos a hacer un comentario rápido. Decir que el código SIU hay que ver siempre qué versión es, porque de año en año va llevando ajustes, e inclusive algunos países hacen algún ajuste del código SIU para adaptarlo, como lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, el código SIU mantiene su estructura, pero puede ir surgiendo con algunas modificaciones, por lo tanto la recomendación es siempre ver el código SIU a cuál se está refiriendo. El código SIU está organizado por 4 dígitos, donde los 2 primeros dígitos indican lo que son las secciones o divisiones, ¿no? En el caso que ustedes ven ahí a manera de ejemplo, dice sección A, agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca. Esa sección A toma las divisiones desde el 0,1 hasta el 0,3. Más abajo ven otras secciones, cada una al final entre paréntesis indica los números desde tal número hasta tal número, pero lo importante en esto es que el código SIU barre una gran cantidad de actividades. Fíjense ustedes, desde la actividad A, que son prácticamente actividades primarias, pueden ver la sección C que dice industrias, manufacturas, y así van recorriendo todas. Quiere decir que lo que observamos entonces en el código SIU, como para empezar a vincularlos con las cadenas de valor, es que prácticamente tenemos identificadas desde las actividades primarias que están más arriba en los eslabones de la cadena de valor, hasta las últimas actividades del eje principal. Pero también tenemos la representación de las actividades de los ejes secundarios, ya sea el 1, el 2 o el 3. Significa que en el código SIU están todas las actividades económicas que podemos encontrar en una cadena de valor. Acá tenemos un ejemplo, ¿no? Ya metiéndonos un poquito más adentro, cómo está organizada la estructura del código SIU. Fíjense, tenemos a la izquierda, en la parte superior, dice el 02, que trata de silvicultura y extracción de madera, y ven cómo hay distintas columnas, y en la tercera columna de la categoría 02 ya están los 4 dígitos. Por ejemplo, el 0210, que habla de silvicultura y otras actividades forestales. De igual manera, encuentran más abajo la posición 03, que trata de pesca y acuicultura, y ven cómo va estando desagregado hasta llegar a los 4 dígitos. Por ejemplo, el 0312 habla de pesca de agua dulce. En los ejemplos que están hacia la derecha ven en la sección D que toma los dígitos 35, los 2 primeros dígitos 35, habla del suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado. Bueno, todo esto lo voy planteando a manera de ejemplo para aquellos que no conocen todavía el código SIU, de que están prácticamente todas las actividades económicas que van a estar vinculadas con las cadenas de valor. Pero existen casos en que hay casos de países y de organizaciones que quieren ir a un nivel de detalle un poco más amplio, entonces al código SIU le han agregado un 5º y en algunos casos un 6º dígito. Eso es para abrir un poco más las actividades y tener mucha más precisión, cosa que está muy bien. Lo único que hay que recomendar es que cada vez que se agrega un dígito,
no se haga en forma unilateral una institución, sino se haga en el marco de la normativa y de los reglamentos que manejan en el país o en la región, como puede ser el caso de SICA, el tema de ponerse de acuerdo en agregar un dígito y ese dígito más a qué actividad estaría vinculada, etc. Bueno, dicho esto, vamos a empezar entonces a ver cómo se hace la vinculación. Y ahora vamos a dar un primer paso, que es vincular los ejes de la cadena de valor, tanto el eje principal como los ejes secundarios, con los distintos clasificadores del SIU. Ustedes tienen a la derecha, en la parte superior, una representación gráfica, que es la cadena de valor foresto industrial, que la hemos visto la reunión pasada. Y así también ven en la parte izquierda inferior la representación de la cadena foresto industrial, donde el eje principal es el mismo que tenemos en la figura de la derecha, pero acá en este caso están los ejes secundarios, donde ustedes tienen el eje secundario 1 de color rojo, el eje secundario 2 de color azul y el eje secundario 3 de color verde. Entonces vamos a ver cómo vamos a realizar el trabajo. Lo primero que tenemos que hacer es relacionar cada eslabón del eje principal, es decir, de la figura que tenemos a la derecha, en la parte superior, cada eslabón del eje principal de la cadena de valor con una posición del nomenclador SIU. Y en este caso, tomamos el primer eslabón de la cadena foresto industrial, tomamos en la sección que corresponde en el SIU, en este caso de silvicultura y extracción de madera, y vemos que el primer eslabón se vincula con la posición 0210, que dice silvicultura y otras actividades forestales. Significa que ese eslabón, cuando le pongamos nosotros el número 0210, podemos llamarle como nosotros prefiramos, pero cuando decimos 0210, todos nos vamos a estar refiriendo a la misma actividad económica. El segundo paso es relacionar cada actividad de los ejes secundarios, el 1, el 2 y el 3, con la posición SIU. Y acá tenemos un ejemplo donde tomamos el eje secundario 2, que era de máquinas, equipos, mantenimiento, y una de las posiciones están vinculadas con el código 4520, que es de mantenimiento y reparación de vehículos. De esta manera, una vez hecha la estructura, entonces empezamos a hacer esta vinculación de cada nomenclador de la actividad económica del SIU con cada uno de los eslabones. Lo más importante está en seguir este orden. Primero trabajamos con el eje principal y luego con los ejes secundarios. Una vez que tenemos esto, vamos a darnos un segundo paso, y el segundo paso ya no es vincular el SIU con cada uno de los nomencladores, con cada uno de los eslabones, sino ahora vamos a empezar a trabajar con dimensionar la cadena de valor. Y el primer paso que vamos a dar es, según cada uno de los nomencladores SIU que habíamos puesto a cada eslabón, buscar en los registros de inscripción de empresas qué cantidad de empresas hay para ese nomenclador. Podemos utilizar también o complementar con registros regionales o registro que tenga cada una de nuestras instituciones para que el dato sea lo más fidedigno posible. Entonces, el primer paso es este. Y acá tenemos un ejemplo. En el eje principal de la cadena, todas las actividades que comienzan con el código SIU 16, cuando vamos a ubicarlos a un registro, encontramos que en ese registro de empresas tenemos 2.990 empresas. Significa entonces de que acá ya la información empieza a darnos otra visión de la cadena de valor. Sabemos de que todos los eslabones vinculados con el SIU 16 son 2.990 empresas, dato que antes no teníamos. ¿Cuál es el segundo paso? El segundo paso es organizar los datos de las empresas, organizarlos o separarlos o estratificarlos de acuerdo al número de trabajadores. Todos los países clasifican a la microempresa, a la MIPYME, a la mediana empresa, a la gran empresa, de acuerdo a algunas variables,
que van cambiando un poquito de país en país, pero casi todos, o mejor dicho, todos, involucran en esas variables la cantidad de trabajadores. Y además, en particular, yo quise traer de la mano la cantidad de trabajadores porque es uno de los temas que nos preocupa hoy. Hablamos de sostener empleo y sostener también los trabajos, los empleos. Entonces, vamos a clasificar las empresas en función de la cantidad de empleos. Y cuando hacemos esa estratificación, vemos lo siguiente: ¿cómo está compuesta esas 2.990 empresas? Resulta que tenemos 2.339 que son hasta 9 empleos, 558 que son entre 10 y 49 empleos, 83 que son entre 50 y 200 empleos, y 10 que son con más de 200 empleos. Esta forma de la banda de los empleos para organizar las empresas, ustedes los van a poner en función de cómo los miden en su país. Yo acá he traído simplemente un ejemplo. Con estos dos datos, la cantidad de empresas que hay para un determinado código SIU y cómo están organizadas por segmentos, podemos empezarnos a responder algunas de estas preguntas que son importantes. No solamente responder, sino comenzar a analizar. ¿Cuántas empresas pertenecen al sector pymes? De estas 2.990, ¿cuántas pertenecen al sector pyme? ¿Cuál es el mercado de cada una de estas de estas empresas en función de la posición que tienen de la cadena? ¿Y cuántas empresas son las que están participando en ese eslabón? Porque en cada eslabón hay más de una empresa, no es que hay una empresa por eslabón. Entonces, ¿cuántas son las empresas que tenemos participando en este eslabón de la cadena a las que nosotros tenemos que asistir? ¿Qué cantidad de empleos hay por cada una de estas posiciones, de los eslabones o del código SIU? Y vemos cómo de a poco las respuestas y el análisis de las respuestas nos van ayudando a hacer esta estrategia para ir abordando el tema de las cadenas de valor. Vamos a avanzar ahora entonces al caso, a un caso concreto, y vuelvo a tomar el ejemplo de la cadena foresto-industrial. Tomo esta porque es la que tiene muchas ramificaciones y es la que permite dar un poco más de claridad acerca de lo que estamos diciendo. Ustedes ven acá, como ya lo he comentado en la reunión anterior, que todo parte de la producción de la explotación forestal, y al final tenemos una serie de productos, pero que podemos diferenciar algunas ramas dentro de esta cadena. La rama que está hacia la derecha de ustedes, ven que está todo lo vinculado con la fabricación de pulpas celulósicas y que trae como producto final distintos tipos de papeles para embalaje, para escritura, para envoltorio, cartones, embalajes de cartón, etc. En el medio tienen una estructura que es la de fabricación de chapas y tableros, que son los que se utilizan en la industria de la construcción de edificios importantes, grandes. Luego tienen un conjunto de actividades a partir del aserrío que nos dan como productos finales envases y embalajes de madera, muebles de madera, postes, diferentes tipos de estructuras que nosotros, de productos que compramos hechos con madera. Y en la última rama que tienen ustedes a la izquierda, de un color pastel, vemos ahí todo lo que deriva de la producción de la biomasa, producción de energía de biomasa, que es parte de la energía que nosotros tenemos disponible para consumir en el ámbito industrial y domiciliario. Bueno, dijimos que entonces el primer paso era relacionar cada eslabón del eje principal con uno de los nomencladores del SIU. Y entonces ustedes pueden observar en estos eslabones una cifra, el primer número que se está indicando ahí, en este caso 0210, y así con cada uno de los eslabones, que significa o representa la actividad económica de ese eslabón de acuerdo al nomenclador SIU. Así vemos que el primer eslabón es el 0210, luego sigue el segundo eslabón que es de corte de madera, el 0220, y así con cada uno de los eslabones. Van viendo ustedes cómo el código SIU va cambiando porque cambia también la actividad económica del eslabón. El segundo paso que habíamos hablado antes era
relacionar el código SIU con los registros de empresas para ver cuántas empresas forman parte de ese código. Y entonces acá vemos, por ejemplo, en el primer eslabón, que la segunda cifra que dice ahí 1015 significa que en la posición 0210 hay 1015 empresas registradas. Si vamos al segundo eslabón, con el código 0220 hay 300 empresas. Y así con cada uno de los eslabones van a ver ustedes que tienen representada la cantidad de empresas. El tercer paso que habíamos comentado que dábamos era organizar los datos por segmento en función de la cantidad de empleos. Y entonces acá, ¿qué leemos? Que por ejemplo, el código SIU 02, que toma el primer y el segundo eslabón, hay 1.315 empresas, de las cuales 1.109 responden a empresas que tienen hasta 9 empleos. 206 empresas que tienen entre 10 y 49 empleos, y no registra empresas con más de 50 empleos, ¿no? Entonces, empiecen a ver ustedes el potencial y la importancia que tiene la vinculación, por un lado, de un nomenclador de actividades económicas con un sistema de información que nos vaya alimentando ¿a qué? A una estructura que han dimensionado ustedes de la cadena de valor. Y ahora vamos a atrevernos a ver si podemos responder a la pregunta que hice al principio, de decir, pero ¿cuántas empresas forman parte del eje principal de la cadena de valor? Bueno, en este caso son 7.387 empresas. ¿De dónde surge ese número? De sumar las cantidades de cada uno de estos eslabones. Significa que la cadena de valor foresto-industrial vincula, tras distintas actividades en su eje principal, 7.387 empresas. Con estos datos ya podemos empezar a establecer o empezar a darnos cuenta que la estrategia de abordaje de las cadenas de valor y de las MIPYMES dentro de ellos empieza a tener un sentido distinto. Ya no estamos más tan desorientados como antes. Y si ahora incorporamos los ejes secundarios 1, 2 y 3, habíamos dicho de que teníamos que relacionar en los ejes secundarios también a la posición del nomenclador SIU. Ustedes pueden ver en cada uno de los ejes, perdón, en cada uno de los eslabones que tienen los ejes secundarios, que también aparece un código SIU que es el que corresponde a esa actividad económica. En este caso, no hemos puesto la cantidad de empleos, ni tampoco hemos abordado la cantidad de empresas, por dos razones. Una de ellas es porque habíamos dicho de que los ejes secundarios 1, 2 y 3 se comparten también con otras cadenas de valor. Entonces, si nosotros le decimos tantas empresas y tantos empleos vinculados a la cadena de valor, en este caso foresto industrial, estaríamos cometiendo un error porque muchos de estas actividades que están en los ejes secundarios prestan servicio también a otras cadenas. Entonces, esa es una razón, y la otra es que no queremos embarullarlo con tantos números. Acá hay un mensaje indirecto que es, centrémonos primero en cómo organizar el eje principal de la cadena, que es la que saca los productos de las cadenas, y luego vamos a ir acomodando los ejes secundarios. Bueno, entonces vamos a ir sacando ahora algunas conclusiones. Habrán visto de que, a diferencia de lo que fueron las reuniones anteriores, esta presentación fue breve, pero también fue muy importante en cuanto a cantidad de datos, y fundamentalmente, como lo dije al principio, tocando unos temas que habitualmente no se ven en los análisis de cadenas de valor, que es qué actividades económicas están vinculadas a la cadena de valor, cuántas empresas participan y cómo identifico yo a las MIPYMES dentro de estos eslabones y de la cadena de valor en su conjunto. Yo entonces ahora le voy a pedir colaboración a Katia de que me ayude con la lectura de las conclusiones, que ustedes también las van a ir poder
las van a poder leer en sus pantallas. Katia, por favor. Es muy importante dimensionar la cadena de valor en su conjunto, o al menos de los eslabones presentes en el territorio, para establecer la estrategia de abordaje con los instrumentos que se implementen para contener a las MIPYMES y los empleos. Fíjense, si no tenemos información de la cadena de valor en el país, lo que yo vengo recomendando es céntrense en lo que ustedes tienen en el territorio, pero a partir de armar la estructura y de ir colocando datos, ustedes pueden medir sus fuerzas. Es decir, yo estoy en un centro de desarrollo y acá sé que tengo en esta cadena de valor vinculada al café o vinculada a la pesca de agua dulce o vinculada a los camarones o vinculada al cacao o vinculada a las tecnologías de la información, tengo 30 empresas. ¿Cómo está mi capacidad para poder abordarla? ¿Cómo están los instrumentos para poder abordarlo? ¿Se dan cuenta cómo esto empieza a tener un significado totalmente distinto? Katia, pasamos a la segunda conclusión. Conocer cuántas MIPYMES participan en todos los ejes de la cadena de valor muestra la importancia para la economía territorial. Muchas de las preguntas estaban orientadas al potencial de las cadenas en los territorios. Bueno, primero hay que identificar la cadena, segundo ponerle un poco de información y ahí vamos a empezar a saber realmente qué importancia tiene. La importancia en términos de cantidad de empresas, de cantidad de empleos, de cantidad de MIPYMES, pero también en términos de desarrollo económico para la región. Pasamos a la tercera. Vincular la cantidad de MIPYMES con los instrumentos disponibles permite analizar el impacto en la región. Vamos a suponer de que dentro de los instrumentos que se implementan ahora está el tema de financiamiento para las MIPYMES, que hay anunciado en muchos países, líneas muy accesibles para las MIPYMES. Bueno, si nosotros vamos a trabajar con una de las cadenas de valor y podemos saber cuántas empresas tenemos vinculado, podemos empezar a imaginar también qué impacto va a tener en la región el apoyo de esas líneas crediticias, porque está orientada a una determinada cadena, que está vinculada con unos determinados productos de consumo en el mercado, y esto nos empieza a dar instrumentos adicionales para predecir el impacto antes de poder colocar los instrumentos. Vamos al cuarto, por favor. El sistema de información junto al análisis de la estructura de la cadena de valor, visto en las dos primeras reuniones, permite planificar de qué manera podemos apoyar a las MIPYMES y los empleos en los territorios a los cuales ustedes pertenecen. Haber dejado para la tercera reunión el sistema de información, se dan cuenta ustedes que tiene lógica, porque, digamos, es el broche que termina de cerrar esta lógica de buscar, de pensar sencillo y con sentido común, como venimos diciendo desde el principio. Entonces, hablar del sistema de información hoy nos termina de mostrar el panorama y de cómo poder trabajar de aquí en más, sobre todo cuando se empiecen a levantar progresivamente las cuarentenas y tengamos que ver de qué manera vamos apoyando a las MIPYMES, quiénes están más heridos que otros, en qué cadena nos vamos a ir orientando, etc. Entonces, esto que nos acaba de apoyar Katia son las conclusiones que nosotros dejamos a ustedes de esta vinculación de los sistemas de información a las cadenas de valor. Lo que vamos a hacer ahora es a repasar brevemente qué es lo que hemos visto en estas tres reuniones, a manera de que nos queden más cerradas, vinculadas, coordinadas, los mensajes que dejamos en cada webinar, con el futuro que viene de aquí en más, para los que quieran presentar los trabajos en el foro de asistencia técnica, o para aquellos que quieran empezar a trabajar en su territorio, o que lo vienen haciendo y quieren implementar también estos mecanismos. Bueno, la primera reunión nos dejó estas lecciones, que eran 4 lecciones vinculadas a cómo organizamos la cadena de valor. Habíamos visto ahí de que la cadena de valor tiene un eje principal, tiene 3 ejes secundarios, que un eje se llama de suministros, otro de máquinas y equipos, otro de servicios de apoyo,
Y habíamos visto, primero, cómo armarlo, y segundo, habíamos empezado a ver también cómo detectar oportunidades. Oportunidades que, tal como lo ven ustedes en la pequeña gráfica que tienen en el borde derecho superior, partían, en algunos casos, de identificar qué productos puede estar consumiendo el mercado donde estamos nosotros y que la cadena de valor presente en nuestro territorio no lo está proveyendo, que eran los que están pintados de rojo, y cómo la posibilidad de desarrollar esos productos va generando nuevos requerimientos en los eslabones de la cadena de valor. También vimos el caso de los ejes secundarios y preguntarnos en qué ejes secundarios está brindando asistencia, servicios o insumos a los distintos eslabones de la cadena, y nos preguntábamos si esos estaban presentes en el territorio o no. El hecho de que no estén presentes en el territorio nos generaba la oportunidad de desarrollarlos en el territorio, y esas eran nuevas oportunidades de establecer MIPYMES y también de consolidar empleos. Y habíamos dicho también de que en la medida de que los ejes secundarios 1, 2 y 3 estaban presentes cercanos a la cadena de valor, eso mejoraba la eficiencia. Por último, la lección 4 que tenemos escrita ahí, ¿qué nos decía? Nos decía, a manera de una casi deducción lógica, ¿no?, que los eslabones que están vinculados con el eje principal son actividades exclusivas de la cadena de valor, mientras que las actividades que están vinculadas con los ejes secundarios asisten al eje principal, pero también pueden asistir a otras cadenas de valor. Significa que si hay una estrategia de que estén las provisiones, los mantenimientos, los servicios de manera robusta en el territorio, no solamente asistimos a la cadena de valor que estamos estudiando, sino que facilitamos que otras cadenas de valor puedan desarrollarse también en el territorio. Pasamos ahora a lo que nos dejó la segunda reunión, y la segunda reunión nos había dejado la hoja de ruta para organizar la cadena de valor. ¿Se acuerdan que eran los 6 pasos? Hubo algunas preguntas al respecto, que las van a ver todas respondidas, que se van a subir también a la nube, como se dice, en la carpeta con la respuesta a todas las preguntas que han hecho. Y ahí veíamos que teníamos los 6 pasos, ¿no? Primero, identificar cuáles son las cadenas que están presentes en el territorio, que puede ser de manera completa o una parte de la cadena. Segundo, era establecer un criterio para definir por qué cadena voy a empezar a trabajar. Lógicamente vamos a trabajar con todas, pero tengo que marcar un punto de inicio y por cuáles voy a seguir después. El tercer punto era hacer el dibujo, la representación gráfica del eje principal, y la cuarta actividad, el cuarto paso, era desarrollar los ejes secundarios, el 1, el 2 y el 3. El quinto paso era entonces analizar dónde teníamos oportunidades de desarrollo en el eje principal, que fundamentalmente estaban dados por el desarrollo de nuevos productos, y el último paso era identificar oportunidades de desarrollo en los ejes secundarios, 1, 2 y 3. Y ahora pasamos entonces a lo que nos deja la tercera reunión, y le voy a pedir nuevamente a Katia de que nos apoye con la lectura de cada uno de estos pasos que acabamos de mencionar en el desarrollo de este webinar. Relacionar cada eslabón del eje principal de la cadena de valor con una posición del SIU. Relacionar cada actividad de los ejes secundarios con una posición SIU. Relacionar cada SIU con registro de inscripción de empresas para conocer la cantidad. Organizar los datos de las empresas por números de trabajadores. Muchas gracias. Bueno, entonces acá tienen un poco el resumen de lo que nos queda de estas 3 reuniones, ¿no? Instrumentos, metodologías, como para que ustedes puedan llevarlas adelante. Vamos a dar un paso más entonces. Al principio hablábamos de responder preguntas, y ahora, con este enfoque de las vinculaciones de los sistemas de información con las cadenas de valor, vamos a ver lo siguiente.
Preguntémonos y hagamos este análisis. ¿Cuáles son los huecos de la cadena de valor que pueden ser oportunidades para las MIPYMES? Esto está vinculado con lo que habíamos visto en la primera reunión. ¿Cuál es su mercado en función de la posición que tiene en la cadena? Esto también lo habíamos visto en la primera y en la segunda reunión. ¿Cuántas empresas pertenecen al sector MIPYME? Son datos de la información que sacamos y que hemos visto hoy. ¿Dónde están las MIPYMES? ¿Dónde están radicadas? ¿En qué ciudad? ¿Dentro de la ciudad? ¿En qué lugar? Eso está en los registros de cuando se dan las habilitaciones de las empresas. ¿Qué cantidad de empleos contiene cada empresa y la cadena de valor? Y los eslabones de la cadena de valor, porque vimos que en cada eslabón hay más de una empresa. Eso lo podemos empezar a responder a través de la vinculación que hemos hablado hoy también. Pero esto también nos deja a la puerta de algo que venimos repitiendo desde la primera reunión, y es que tenemos que prepararnos para la salida de esta cuarentena, para poner en marcha nuevamente nuestras economías, ver de qué manera se van a asistir las MIPYMES, y ya hemos dicho en más de una oportunidad que los gobiernos de cada país están poniendo en marcha mecanismos, instrumentos, políticas activas, y habíamos hablado de que básicamente se pueden agrupar los distintos instrumentos en estos tres tipos. Apoyos fiscales o impositivos. Apoyos fiscales eran que muchas veces vencimientos de impuestos a las rentas u otro tipo de impuestos se han pospuesto para que sean pagados más adelante y en cuotas. En algunos casos se está hablando de algunos impuestos dejarlos de lado. Con respecto a apoyos financieros y crediticios, se habla de líneas de créditos abajo a tasa de interés y plazo grande para las MIPYMES. En otros casos se está hablando de que aquellos que han tomado un crédito, postergar los pagos de esos créditos sin penalidades para más adelante. Con respecto al tema de los empleos, en distintos países se está hablando de cómo apoyar a las empresas que no pueden contener a los empleos para que a los que están en esos puestos de trabajo puedan recibir su salario y puedan seguir transitando en esta situación complicada de la pandemia del coronavirus. Entonces, aquí aparecen distintos instrumentos, pero realmente los instrumentos son una cosa importante, pero son sumamente importantes cuando se vinculan con esto que estamos mostrando ahora. Las organizaciones que ustedes están representando son los que van a brindar la asistencia técnica de implementar esos instrumentos. Son los que le van a llegar a cada una de las empresas a explicarle cómo va a ser para este diferimiento de los pagos fiscales o los temas impositivos, cómo puede hacer para llegar a que le den ese crédito, qué documentación tiene que presentar, cómo hacerlo, o cómo acceder a aquellos que estén quedándose sin trabajo para acceder a este pago del salario mensual. Recordemos que cuanto más pequeñas son las empresas, y estamos entrando al mundo de las MIPYMES, menos posibilidades tienen de poder conocer estos mecanismos y por lo tanto más apoyo necesitan del ecosistema. Por lo tanto, las organizaciones que ustedes representan son la clave del éxito para llevar adelante el sostenimiento de las empresas y los empleos. Bueno, de aquí en más, ya para ir cerrando y dejando lugar a las preguntas, invitarlos a esto, ¿no? Invitarlos a trabajar. Queremos que estos 3 webinars no queden en la cuestión de la teoría. Hemos tratado de ser sencillos, pragmáticos, de manera tal de que puedan pasar a la acción, y estamos esperándolos que envíen sus trabajos al foro de asistencia técnica. Por supuesto de que no queremos abrumarlos, y ustedes van a ver en la guía para presentar los trabajos de asistencia, los trabajos al foro de asistencia técnica, les estamos pidiendo que de los 6 pasos para armar las cadenas de valor tengan cumplido los primeros 4, que es decir cuáles son las cadenas, de las cuales han identificado una, que han armado el eje principal y han armado los 3 ejes secundarios. No involucramos por ahora lo que hemos hablado en este webinar,
ni tampoco los estamos llevando a que puedan marcar cuáles son las oportunidades o no que han encontrado en sus territorios. Si quieren vincularlos, háganlos, no hay ningún problema. Pero como línea de base para presentar los trabajos, les estamos solicitando que tengan de la cadena de valor con la cual van a trabajar, hecho el diagrama del eje principal y los 3 ejes secundarios. Bueno, a partir de ahora quedamos en manos de Katia para que coordine las preguntas. Desde ya, muchísimas gracias por haber estado atentos y participantes en esta tercera y última reunión. Muchísimas gracias, Juan José. Pasaremos entonces a la sección de preguntas y comentarios. Antes de iniciar, indicarles que este día se les estarán haciendo llegar a sus correos el documento con todas las preguntas y comentarios que quedaron pendientes de responder en el módulo 2. Y este documento ya cuenta con las respuestas y comentarios de nuestro experto. Hemos tenido varios comentarios y consultas, igual que se ha hecho en los módulos anteriores. En función del tiempo vamos a responder algunas de ellas y las que no alcancemos a responder se las haremos llegar a nuestro experto y nuevamente les estaremos enviando a sus correos el documento con las respuestas respectivas. Y vamos a dar inicio a la sección de preguntas. Luis Montalbán nos consulta, buenos días. ¿Hay experiencias en Latinoamérica o a nivel global de centros de inteligencia económica para promoción y atención a las empresas? ¿Cuáles son las lecciones aprendidas? Bueno, Luis ha hecho ya preguntas en reuniones anteriores, ya lo he leído a Luis. A mí me gustaría orientar las experiencias vinculadas al tema de cadena de valor, no dejarlo como una cuestión genérica. Y sí que hay experiencias, pero a decir verdad, Luis, he visto que gran parte de las experiencias se han cerrado o están centradas en hacer análisis de las cadenas que terminan siendo diagnósticos. Como dije en otras oportunidades, muy buenos diagnósticos, y he leído muy buenos diagnósticos en Centroamérica. Como experiencias regionales, Sempromipe ha implementado un trabajo regional en la cadena de pesca artesanal, y sé que también ahora están haciendo una en temas de turismo y en temas de agroalimentos. Me parece que de ahí se van a ir extrayendo también algunas lecciones importantes. Me consta de que en cada país los centros de desarrollo empresarial están muy ávidos por animarse a trabajar más con las cadenas de valor. Espero de que esta reunión, estos webinars les haya ayudado. Y Luis, quedo, como ya lo he manifestado en otros casos, abiertos a darte respuestas más concretas si me aportás un poco más de información. Pero en principio, eso es lo que veo en Centroamérica. Carlos Juárez nos hace 2 preguntas. ¿Estos SIU tienen alguna relación con las NIF? Y en El Salvador, ¿saben qué institución es la que tiene estos registros? Bueno, con respecto a la primera pregunta, no conozco muy bien el caso de las NIC que menciona él, pero si tiene algún ejemplo para enviarme, lo puedo comparar rápidamente con la SIU y puedo darle la respuesta. Como esta pregunta que hace queda registrada, cuando dé la respuesta todos se van a enterar de la respuesta, ¿no? Porque la respuesta a cada pregunta no va solamente a quien la hizo, sino que va a todos los que están participando del webinar. Y con respecto a la segunda era del Salvador, ¿cómo me la puedes repetir, por favor, Katia? Sí, en El Salvador, ¿saben qué institución es la que tiene estos registros? Los registros del SIU. Bueno, tengo entendido de que una empresa cuando tiene que registrarse tiene que ir a un ámbito gubernamental, ya sea del gobierno local, regional o nacional. Lo que hay que ver es si cuando lo registran, el código que le colocan se vincula al SIU o si se vincula con otro
con otro sistema de información, ¿no? Así que hay que dirigirse a organismos gubernamentales, que son los que habilitan las empresas. Sí, y generalmente acá en El Salvador lo maneja el Ministerio de Economía, el MINEC. Hernán Minier, ¿cómo cuantifico aquellas empresas que son informales? Es decir, que no están registradas, pero que participan en la cadena de valor. Eso pasa mucho en cadenas de valor de carácter agropecuario. Sí, lo que decís es cierto, las empresas que son informales no están registradas, y por lo tanto ahí tenemos una dificultad adicional, pero a partir de las empresas que están identificadas en la cadena de valor, a partir de ahí tú puedes preguntarles cuáles son las otras empresas que ven que están participando en el sector o que son colegas, y podés irlo identificando. También quiero aclarar de que esto es una gran oportunidad, porque si encontramos MIPYMES que están vinculadas a una cadena de valor y no están formalizadas, aprovechar a esta ocasión a ayudarlas a formalizarla y que se mantengan vinculadas a la cadena de valor. No nos olvidemos que la cuestión de la formalización de una empresa muchas veces se lo relaciona con un pago de impuestos, pero creo que también tiene un lado positivo, y el lado positivo es que las empresas formalizadas pueden acceder a mercados distintos, pueden vender en otros lugares, pueden acceder a sistemas crediticios diferentes, pero también una empresa formalizada tiene empleo formalizado, ¿no? El empleo digno. Entonces vemos que también cumple un rol importante para el desarrollo económico de gran parte de la sociedad. Entonces esta es una posibilidad que hay que trabajarla, que hay que ver de qué manera vincularlos. Sé que hay en algunos países se pusieron en marcha algunos mecanismos que las empresas que se formalizan dentro de un periodo de tiempo van a tener un periodo de gracia en el pago de tributos, pero mientras tanto empiezan a formar parte de mercados formales y por lo tanto empiezan a encontrar nuevos clientes también. Habría que ver país por país cómo está esta cuestión para facilitar la inclusión de estas empresas no formales al ámbito formal. Gracias, Juan José. Aquí tenemos otra consulta, no incluye el nombre de quien la hace, y dice, para algunas cadenas la información procedente del SIU puede ser muy limitada por su nivel de desagregación. ¿Qué otras estrategias podría permitir el mapeo de estas cadenas? Bueno, lo comenté antes, depende del SIU que estén utilizando. Hay algunos países que están trabajando con 5 y 6 dígitos, o pueden trabajar con otro sistema de información. Luis, en la primera pregunta, comentaba si conocía también cómo funcionaba otro sistema de información. Pueden utilizar el que a ustedes les resulte más cómodo, el que tenga más apertura. Lo que hay que tener en cuenta en estos sistemas de información que permita luego hacer comparaciones, ¿no? Porque hay sistemas de información o clasificadores que son muy buenos, pero son muy poco aplicados. Entonces no permite comparar con otras experiencias o con otras cadenas. Entonces, el foro de asistencia técnica, que insisto, aprovechenlo, nos va a permitir también de que ustedes hagan propuestas. Mire, está este código, este nomenclador, usarlo de esta manera, etcétera, y podemos darle nuestra opinión también. Yo traje a colación el SIU y no quedé cerrado el SIU, sino que dije que estaba abierto a que utilicen otros, porque el SIU es el más difundido. Puede tener sus limitaciones, pero es el más difundido. Así que bueno, quedamos a la espera de que si nos aportan datos podemos colaborarles. Otra pregunta de Antonio Rico. ¿Cómo organizamos las instituciones para abordar el estudio o la definición de una cadena de valor espontáneamente mediante un acuerdo o convenio? Bueno, creo que Antonio, si no confundo los nombres, está en La Ceiba, en Honduras, y están participando ahí en lo que se llaman las mesas territoriales de empleo. Yo creo que esos son espacios interesantes, y si no es el de la mesa territorial de empleo, algún otro tipo de convocatoria que haga participar a los actores que están vinculados con una cadena de valor.
Miren, muchas veces he visto casos de que cuando se empieza a trabajar la cadena de valor, convocamos a todas las instituciones porque nos parece que tiene que estar presente. Y hay instituciones que hay veces que no tienen que estar presentes porque no están vinculadas con la cadena de valor. Entonces, vamos a suponer, si ustedes van a trabajar la cadena de valor del turismo, lógicamente tienen que estar presentes los que representan los hoteles, los restaurantes, quienes representan el sistema de movilidad, ya buses, taxis, quienes tienen atractivos turísticos, las cámaras de turismo o el organismo de la alcaldía que se vincule al tema de turismo. No tendría mucho sentido vincular, no sé, por ejemplo, al sistema de salud. Esto que dije y dudé en decirlo es porque hoy por hoy con el tema del coronavirus, las restricciones, etcétera, la presencia del sistema de salud pasa a ser clave. Pero hablemos de esto a comienzo de año, si uno tenía que trabajar una cadena de valor, no tenía sentido convocarlos. Y se ha visto muchas veces de que cuando se hacen estas mesas de los vinculados a una cadena de valor para empezar a trabajar estos temas, invitan a instituciones que no tienen una injerencia directa. Por lo tanto, las instituciones no se encuentran cómodas, dejan de asistir y esto genera un desaliento. Entonces hay que tener en cuenta, Antonio, que a la hora de invitar, se inviten a las instituciones y a las organizaciones de empresas, de trabajadores, etcétera, vinculados a esa cadena de valor en particular que se va a trabajar. René Landaverde consulta, el esquema nos permite ver cuántas empresas pueden ser parte de la cadena de valor, pero ¿cómo hacer efectiva su vinculación? Hacer efectiva la vinculación de las empresas con la cadena de valor, supongo, a eso se refiere. Bueno, de hecho, que si la empresa está en esa actividad económica y esa actividad económica está en el eje principal de la cadena, la empresa está vinculada. Donde pueden surgir dudas son las empresas de las actividades económicas de los ejes secundarios, el eje 1, 2 y 3, porque dijimos que esos ejes trabajan también para otras cadenas, que no son exclusivas de la cadena de valor. Pero si la actividad que hemos identificado está dentro de la cadena de valor, la empresa está vinculada de hecho. Ahora, si han hecho una mala vinculación de la actividad económica, y ahí es el trabajo que hay que prestar atención, sí, seguramente va a aparecer la duda que plantea él. Muchísimas gracias, Juan José. Lamentablemente ya se nos ha terminado el tiempo. Les estaremos haciendo llegar el día de ahora sus correos electrónicos, el enlace con todo el material brindado en la formación y un correo con una evaluación final que agradeceremos nos respondan. Su retroalimentación es muy importante para nosotros. A los participantes que estuvieron en el 100% de los módulos, se les estará haciendo llegar a la brevedad su diploma de participación. Asimismo, recordarles para aquellas instituciones u organizaciones interesadas en formar parte del foro de asistencia técnica, en donde podrán tener asesoría de nuestro experto para la identificación de las cadenas de valor MIPYME en sus territorios, nos hagan llegar a más tardar el día de mañana, viernes 15 de mayo, la carta de inscripción al correo cvmipyme@sempromipe.org. A continuación, escucharemos las palabras de clausura de esta importante formación por parte de nuestra directora ejecutiva, Myosotis Rivas Peña. Bienvenida, directora. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Katia, Juan José, a todas las personas que participan, al equipo de Sempromipe y de SICA Digital que nos acompañan. Bueno, estuve ya en un ratito, entré hace como unos 10 minutos escuchando las diferentes preguntas, el interés que existe, ¿verdad?, de todas y todos los que han estado participando y es un honor para Sempromipe pues haber contado con esta participación tan grande de actores relevantes del ecosistema de desarrollo empresarial MIPYME y emprendimientos, que muestra la relevancia, ¿no?, de los esfuerzos regionales, tanto de entidades públicas, privadas, la academia, la institucionalidad del SICA, representada en este momento por Sempromipe, ¿no?, en todo este apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas.
Con mucha alegría, pues, comparto que durante esta formación hemos tenido en promedio alrededor de unos 350 participantes, siendo un 54% de ellos mujeres. Hemos contado con la representación de 7 países de la región SICA: El Salvador, Honduras, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana. Una pena que Belice, por el idioma, pues muchas veces no nos acompaña en este tipo de formación. Y también participantes de Argentina, de donde es nuestro experto internacional, Juan José. Todas y todos, pues las personas que han participado forman parte de este ecosistema de desarrollo empresarial de MIPYME y emprendimiento, y en su mayoría provienen de la red regional de centros de atención a la MIPYME, que, como ustedes saben, está basado en esta alianza público-privada academia, y que Sempromipe, ¿no? De la mano en un momento de la CONAMIPE de El Salvador y también de la Universidad de Texas San Antonio, pues ha acompañado la regionalización e institucionalización de este modelo en nuestros países, ¿no? También hemos tenido algunos funcionarios de instancias rectoras de la MIPYME que son parte de nuestro consejo directivo, ¿no? Ministerios de trabajo, así como personas relacionadas en ese ámbito del trabajo a inserción laboral y la participación de fundación, ONGs que lideran programas de apoyo a la MIPYME en los territorios. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por estar ahí y participar de estos procesos. La formación en línea que hoy concluimos, estrategias para sostener MIPYME y a los empleos en las cadenas de valor de la producción ante la crisis del COVID-19, ha sido desarrollada en el marco del eje de articulación productiva MIPYME, ¿no? Que coordina Sempromipe, y en específico responde a la estrategia regional de articulación productiva MIPYME, que, como les contaba el primer día, es una estrategia aprobada en el marco de los presidentes y jefes de Estado del SICA en el año 2017, y que desde ese año, pues, en Promipe estamos en un proceso activo de su implementación, ¿no? Y consideramos, pues, que esta estrategia ha sido un aporte, ¿no?, desde el ámbito regional para esta situación tan delicada que estamos pasando como sociedades y como economías de la región SICA, generada por la presencia de la enfermedad COVID-19. Estamos muy complacidos de haber concluido, ¿no?, con el objetivo que nos planteamos para esta formación: aportarles elementos conceptuales y prácticos de la cadena de valor. Por las preguntas que escuchaba que hacían, pues me daba cuenta de que sí, ciertamente, pues habíamos logrado trasladarle. Nosotros habíamos pensado con Juan José, desde que comenzamos, ese tema de pensar en clave de cadenas de valor, cómo es tan importante para luego desarrollar, identificar oportunidades para nuestros territorios. Durante estos 3 módulos, pues, ustedes han visto que nos hemos focalizado, ¿verdad?, en que tuvieran conceptos, herramientas, ejemplos sencillos para apoyarles a identificar cadenas de valor de la producción presentes en los territorios, y para que a través de mecanismos sencillos y prácticos, pues también ustedes puedan detectar oportunidades donde puedan insertar y contener a las MIPYMEs y empleos. No me quiero como detener en cada uno de los módulos, pero en el módulo de identificación de oportunidades, pues tuvieron oportunidad de ver conceptos como diagramas de flujo de procesos aplicados a cadenas de valor, conocer algunas lecciones de experiencia que se han desarrollado en los últimos años. En el módulo 2, sobre hoja de ruta para organizar las cadenas de valor presentes en el territorio, hemos podido conocer metodología para organizar la estructura de estas cadenas, conocer sobre la importancia del eje de la eficiencia, como la importancia del desarrollo territorial en el agregado a valor, ¿no?, en la cadena, que obviamente, pues, es una de las cosas donde nosotros también con el Consejo Directivo hemos conversado de la necesidad de dinamizar mucho más rápido los territorios con estos temas relacionados a las cadenas de valor. En el tercer módulo, ¿verdad?, que vimos el día de hoy, pues sobre utilización de información para dimensionar la cadena, han estado conversando de los sistemas de calificación de actividad productiva, cómo esto se aplica en la realidad, ¿no?, y cómo también se utilizan para poder dimensionar las cadenas de valor. Y yo creo que pues ciertamente como valor agregado estamos dando a esta formación
es el hecho de que gracias a Juan José, ¿verdad? Que nos ha acompañado, estaremos facilitando de este foro de asistencia técnica para las personas que hayan completado los 3 módulos y que remitan la información que les ha sido solicitada. Tengo entendido que al 25 de mayo a las 2 de la tarde. Creo que aquí la idea de este foro de asistencia técnica será apoyarles a analizar sus cadenas de valor de producción, aplicando los conceptos y herramientas que han sido entregados en estos 3 días, analizar las estrategias territoriales que aplicarán para vincular MIPYMES a esas cadenas, analizar el impacto esperado en MIPYMES y empleo y también instrumentos de la política de cada país que utilizarán para apoyar a las MIPYMES y empleo en las cadenas de valor priorizadas. Yo creo que también va a ser importante, Juan José, cómo podemos articular este esfuerzo del Foro de Asistencia Técnica con, nosotros estamos ahorita en un proceso con el Fondo España-SICA de acompañar 2 cadenas de valor, el desarrollo de 2 cadenas de valor en la región, una en el ámbito agroindustrial y otra para el tema de turismo. Entonces sería también bueno que con un diálogo con la persona, con David Cabrera, que es la persona que está liderando estos procesos de parte de Sempromipe, ¿no? Estamos en conjunto con otras instancias del SICA y también pues ver un poco cómo se puede de alguna manera priorizar, o sea, y a las personas que están trabajando en los diagnósticos de estas cadenas, pues comentarles, ¿no? de esto que hemos estado haciendo y este énfasis que queremos pues nosotros también trasladar como Sempromipe a toda la región. Quiero aprovechar el espacio para reiterar nuestro agradecimiento a la Secretaría General del SICA, ¿verdad? Que nos ha apoyado grandemente a través de SICA Digital, a su equipo técnico, ¿no? Que juntamente con el equipo de Sempromipe, que nos ha acompañado en este proceso, muy especial agradecimiento a Roxana, a Katia, Antonio, Leo, ¿verdad? Que son de Plataforma de Desarrollo Empresarial y que han estado acompañando esto, a nuestros colegas también de comunicación, Félix y Graciela, que también han estado ahí, pues haciendo la parte que corresponde, ¿no? Es un trabajo, lo hemos estado repitiendo varias veces, es juntos, es que como saldremos de esta, juntos como región, juntos como equipos interdisciplinarios, ¿no? Y ciertamente, pues, en la medida de lo posible, pues, coordinar más nuestras acciones. Finalmente, pues, en nombre de nuestro Consejo Directivo, de las ministras, ministros, viceministras y directores MIPYME de la región SICA, queremos agradecer una nueva vez más, especialmente a nuestro experto internacional, Juan José Bertero, a quienes consideramos un amigo de la región SICA, ¿no? En días pasados hablaba de tu generosidad, de tu compromiso, tu dedicación con estos temas. Y he tenido la oportunidad en otros momentos de conversar contigo, también de profundizar en algunos temas más de carácter espiritual, ¿verdad? Y yo califico pues un poco esta entrega que has hecho como algo de que yo he venido a ofrecer lo que tengo, y a veces eso uno se pierde queriendo ofrecer algo que no tiene, ¿no? Y no se acerca porque cree que no puede dar, pero ciertamente pues esa transformación de los panes también que se hace cuando una logra, ¿no? Que pueda tener, que se acerque quien tiene y lo podamos multiplicar como lo hemos hecho en este momento con esta formación a tantas personas que han sido parte de este esfuerzo estos 3 días. Yo le comentaba también a Juan José en estos días, creo que antes de ayer chateábamos por WhatsApp y le comentaba que inclusive vi algunos tweets de las personas que han participado que valoraban el esfuerzo, la entrega de conocimientos que se hacía aquí porque lo veían como un valor agregado para las acciones que se están haciendo en materia nacional. Esa es la idea. Nosotros como Sempromipe lo que queremos es complementar, ¿verdad?, los esfuerzos, gestionar los conocimientos que se tienen en la región y poder entregarlos pues de la manera mucho más flexible, pero también de la manera pues que ahora tenemos por delante, que es el tema de la tecnología, y que podemos entonces hacerlo y llegar tal vez a un público pues mucho más amplio que cuando lo hacemos presencial. Desde ya yo quiero reiterar nuestro compromiso como región y como Sempromipe
de dar seguimiento a las propuestas que ustedes nos remitan para formar parte de este foro de asistencia técnica, para apoyarles identificando cadenas de valor priorizadas en sus territorios. Estamos muy comprometidos también en el marco del plan de contingencia que está viendo el SICA con toda la institucionalidad a desarrollar herramientas e instrumentos que se puedan poner a la mano de el ecosistema de desarrollo empresarial. Y nuevamente, pues agradecer su participación activa en esta formación. Les deseamos muchos éxitos en lo adelante. Saben que cuentan con nosotras y con nosotros. Les retamos a continuar siendo agentes de cambio, a seguir emprendiendo soluciones para las personas emprendedoras y empresarias MIPYMES de nuestros territorios y de nuestros países. Y muchísimas gracias nuevamente, Juan José, equipo de Sempromipe, SICA Digital, por hacer esto posible. Tengan todas y todos muy buenos días y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, directora. Solo recordarles que a más tardar el día de mañana, viernes 15 de mayo, estaremos recibiendo sus cartas de inscripción y el 25 de mayo estaríamos esperando la remisión de todos sus trabajos. Y nuevamente repito el correo cvmipyme@sempromipe.org. Muchísimas gracias a todos y todas y que tengan un buen día.